Dios les bendiga, amados jóvenes. Una vez más es para mí un hermoso privilegio el poder dirigirme a cada uno de ustedes con la clase del día de hoy. Primeramente doy gracias a nuestro Padre Celestial y quiero que pongamos nuestra vida delante de la presencia del Señor. Señor Jesús, tú que habitas en gloria, mi Dios, mi Rey, mi alma te alaba y te bendice. Te damos gracias por este nuevo día, por tu amor, tu poder y tu misericordia. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. En este momento, Señor, vamos a leer y meditar tu palabra. Pongo la vida de los jóvenes, Señor, delante de ti para que seas tú tomando el control, dando conocimiento y sabiduría. Ministra a la juventud, mi Cristo Jesús. Te damos honra y gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así, amados jóvenes, vamos a meditar bajo el tema Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y para ello quiero que leamos Hebreos 14 del 4 al 16. Y leemos la preciosa palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su bella letra nos dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así quiero que leamos también Hebreos 7 y vamos a leer del 23 al 27. Y dice la bella palabra: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podrían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, porque por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así como idea principal de este gran tema, un hermoso tema, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, como idea principal tenemos que Jesús, por medio de su sacrificio, entró al cielo, permitiendo que todo aquel que en él crea también lo haga. Como podemos ver, verdad que al entrar Jesucristo al cielo nos da a nosotros la oportunidad de poder también entrar al reino de los cielos. Propósito: saber que tenemos un gran sumo sacerdote ante el Padre que intercede por nosotros. Como la Escritura nos enseña, tenemos solamente un mediador delante de Dios, que es Jesucristo, quien vino y murió y ahora está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Considerar el privilegio que tenemos a través de la obra perfecta de Cristo. La obra que Jesucristo hizo es una obra perfecta, ya que Él vino y se entregó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué considerar este bello privilegio? Porque Jesucristo vino, se entregó para libertarnos de la maldad del pecado. Y así como Él se ofreció como ofrenda para darnos salvación, es un bello privilegio que debemos de valorar nosotros y lo que es la vida eterna. Experimentar la presencia de Dios al acercarnos a Él confiadamente en oración. Y en la oración es un punto muy importante, es un momento en el cual nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente. Amado joven, usted tiene que acercarse a Dios y tener a Dios como su amigo.
Si usted tiene a Dios como amigo, lo tiene todo. Acérquese a Él confiadamente en la oración. También lo puede hacer en la alabanza. Como podemos ver, el ministerio sacerdotal, Jesucristo fue el que lo delegó. El ministerio sacerdotal es algo delegado por Dios, que Dios escoge a la tribu de Leví para que ellos pudieran trabajar en lo que es la obra del Señor, para que hubiese un hombre aquí en la tierra en el cual pudiera presentar el sacrificio de ofrenda ante Dios para su pueblo. El sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, y los primeros sacerdotes que Dios escogió fue a Aarón, a Abiud y a Adad, los hijos de Aarón. Pero también la palabra nos enseña que Abiud y Adad ingresaron fuego extraño al tabernáculo, al lugar santo, y podemos ver que ellos murieron a causa de la desobediencia. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nos ha dejado el camino libre para entrar a los cielos. Pero si le desobedecemos, también vamos a perecer. Amado joven, así que en esta hora yo le motivo de que usted permanezca firme delante de la presencia del Señor. Los sacerdotes ofrecían sacrificio una vez al año, y esa sangre era reunida y derramada en el lugar santísimo, y eso simbolizaba que estaba presentando al pueblo y que Dios perdonaba al pueblo. En esta hermosa hora quiero hacerle una demostración de cómo era el tabernáculo que Dios le dice a Moisés que construya para que ellos pudieran tener un lugar donde adorar al Señor y donde también pudieran ofrecer su sacrificio. Así les hago una muestra del tabernáculo. Este es el tabernáculo que Dios le pide a Moisés que construya. Como podemos ver, a lo ancho tiene 10 tablas o reglas, como usted le quiera llamar, y a lo largo tiene 20. Aquí en este lugar es el atrio o el patio. Aquí es donde se ofrecía el sacrificio. Aquí podemos ver, aquí tenemos lo que es el holocausto, donde después de sacrificar el animal lo quemaban, ¿verdad? Aquí tenemos el instrumento con que lo meneaban. Aquí también tenemos un animalito listo ya, que está siendo degollado y la sangre está siendo reunida allí para después ser derramada. Aquí podemos ver el sacerdote, ¿verdad?, que está haciendo el sacrificio. Aquí, este representa al israelita que fue a presentar la ofrenda delante de Dios. Aquí tenemos la ovejita que está lista para ser sacrificada. Aquí tenemos un buey también listo para ser sacrificado. Y como recordemos que las personas que eran pobres, pues no se quedaban sin ofrenda, Dios buscando la manera de que todos podamos ser redimidos, la gente pobre era la que presentaba una palomita. Aquí tenemos la fuente de agua donde el sacerdote, después de hacer el sacrificio, lavaba sus manos antes de entrar al lugar santo. Aquí tenemos los 10 mandamientos, que es lo que el Señor le entregó a Moisés. Así les voy a hacer una demostración de lo que va en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y como podemos ver, en el lugar santo tenemos lo que es el candelero, tenemos también el incienso, y también tenemos la mesa que representa la mesa donde está el vino y los panes sin levadura que simbolizan la Santa Cena.
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la mesa de los panes. Estas 3 piezas van en el lugar santo. Ahora quiero demostrarles lo que va en el lugar santísimo. Gloria a Dios. Y en el lugar santísimo, lo que había en el lugar santísimo era el arca del pacto y el maná que Dios le pide a Moisés que guarde para que lo conozcan las generaciones futuras. Así de que estos son los querubines, ¿verdad? Donde se derramaba la presencia de Dios. Como puede ver, en el atrio alumbraba el sol. En el lugar santo alumbraba el candelero. Pero acá en el lugar santísimo, quien alumbraba, quien iluminaba, era la presencia de Dios. Ahora quiero hacerles la demostración cómo estaba tapado el tabernáculo. Llevaba una manta blanca simbolizando, ¿verdad?, la santidad. Esto simboliza el carmesí, lo rojo, la sangre de Cristo, ¿verdad? Están bordadas por querubines. Y lo azul que representa lo celestial. Pero, perdón, se me olvidó enseñarles que esta cortina que divide el lugar santo y el lugar santísimo está bordada por querubines, y esta fue la cortina que se rasgó de arriba hacia abajo cuando Jesucristo murió, dejándolos a nosotros el camino libre y la entrada a todo aquel que crea en Jesucristo al cielo. Y por último, la capa que tapaba al tabernáculo era una capa de piel de animal. Esto permitía de que el agua no traspasara. Esa es es como una simbolización del trabajo que hizo el pueblo Israel. Como usted ve, este es el tabernáculo, y el pueblo levita era su trabajo cuando salían de cada lugar, recoger todo esto, cargarlo, pero al llegar a otro lugar, el trabajo de ellos también era de volver a armar este tabernáculo. Así como el sacerdote ofrecía sacrificios una vez al año para presentar los pecados de él mismo y del pueblo a Dios, podemos ver que Jesucristo murió una vez por todas para el perdón de nuestros pecados. Y así como el sacerdote derramaba la sangre en el lugar santísimo, Jesucristo derramó su sangre por toda una humanidad. Hoy le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Alguna vez a usted lo han menospreciado? ¿Alguna vez a usted lo han rechazado a pesar de que usted ha dado todo, se ha esforzado? ¿Alguna vez ha tocado la puerta y no se la han abierto, lo han ignorado? ¿Alguna vez usted, aún hasta su misma familia, le ha dado la espalda? Mi pregunta es, ¿habrá sufrido más usted o yo que Jesucristo? Como podemos ver, Jesucristo por su propio pueblo fue rechazado, pues la palabra dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Aún el pueblo judío sigue esperando la venida del Mesías. Nosotros seguimos esperando la venida de nuestro Salvador, pero para irnos a la boda del Cordero, para irnos al lugar que Él se fue a prepararnos. También Jesucristo, sus amigos lo abandonaron. Y podemos ver que en el momento que Jesucristo fue crucificado, los discípulos no estaban a su lado. El único que encontramos era que estaba con Él, era Juan. Y en el momento que Pedro decide seguir a Jesús, cuando fue arrestado, Pedro lo negó. Quizás los discípulos tuvieron miedo o tenían temor o tenían dolor al ver todo lo que estaba pasando con su maestro.
una u otra razón, pero no estaban presentes más cuando Cristo les necesitaba. Su familia aún no creía en Él. Entonces, como podemos ver, Dios comprende nuestras flaquezas, nuestras debilidades, porque Dios está familiarizado con cada una de las situaciones de la humanidad. Un sacerdote poderoso. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos delante de Dios siendo Dios santo y nosotros pecadores? Nos podemos presentar ante Él confiadamente sabiendo que Él está en el trono de gracia y que a través de su sangre preciosa nuestros pecados han sido redimidos. Un sacerdote terrenal ineficaz. ¿Por qué un sacerdote ineficaz? Porque este sacerdote era terrenal, por cuanto no era uno solo, moría uno y seguía otro sacerdote en su lugar. Mas Jesucristo, su sacerdocio es para siempre. Este sacerdote ofrecía sacrificio primero por él, para presentarse a Dios y después poder presentar el pueblo. Mas Jesucristo miramos que dice que ascendió a los cielos, traspasó los cielos para estar delante del Padre y presentarse él mismo ante el Padre para interceder por cada uno de nosotros. Un sacerdote celestial y eterno, y ese es nuestro Padre. Al morir Jesucristo, dice en Mateo 27:51, que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó en el lugar santísimo y que la tierra tembló y que las piedras se partieron. Esto significa que el camino para todo ser humano está abierto, que tenemos la entrada para el reino de los cielos. Simplemente tenemos que reconocer que tenemos un mediador y que tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Amado joven, en esta hora yo le digo a usted tiene lo mejor en su corazón, que es a Cristo. No se aparte de Él, no se aparte de ese sumo sacerdote en el cual usted se puede acercar a Él confiadamente. Porque no entró Cristo al santuario hecho de manos de hombres, sino que entró directamente al cielo para estar en presencia del mismo Dios. Al traspasar los cielos, Jesucristo, la presencia del Señor está a nuestro favor. Ahora está por encima de toda atadura. Cuando Jesucristo traspasó los cielos, Jesucristo estaba eliminando toda atadura, estaba rompiendo toda cadena, estaba derribando todo muro de esclavitud o como usted le quiera llamar. Pero lo hizo Jesús para que el pueblo pudiese ser libre. ¿A quién tenemos en el cielo para que nos represente? Sabemos que Cristo es el único sacerdote que necesitamos. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Un sacerdote eficaz que no necesita ofrecer sacrificios por sus pecados, pues Jesucristo no tenía pecado. La palabra dice que era necesario que tuviéramos un sacerdote santo, sin mancha y sin arruga. Él era perfecto. Él simplemente vino a pagar el precio por usted y por mí. Este sacerdote no necesita ofrecer sacrificio por su pecado. Sin embargo, el sacrificio que él ofreció fue para liberarnos a nosotros del pecado. Tenemos un sacerdote que intercede por nosotros, salvándonos perpetuamente a los que a él se acercan confiadamente. Todo aquel que se acerca a Jesucristo obtendrá respuesta. Cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta triste, acérquese confiadamente a nuestro Padre Celestial y Él sabrá guiarlo, Él le dará la luz, le mostrará el camino, porque Él ya limpió nuestro caminar. Un sacerdote que nos abrió la puerta para que nos acerquemos confiadamente ante su trono de gracia. Sabemos bien que nuestro Padre Celestial tiene un trono y que el Hijo está a su diestra. Y ellos están esperando el pueblo redimido. Y Jesucristo es el que intercede por nosotros. Cuando Él vino, murió. Cuando Jesucristo murió y se rasgó el velo. Cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos. Jesucristo nos deja el camino libre y se va a interceder al Padre por nosotros, queriendo que nadie se pierda, más que todo tenga vida eterna. ¿Podría Dios entender nuestras debilidades y flaquezas? Dice Mateo 26:36,
cuando Jesucristo fue a orar al monte Getsemaní y dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, mas que no sea como yo quiero, mas que se haga tu voluntad. Ahí él sentía dolor, ahí él sentía angustia. Y como sabemos nosotros, Jesús también lloró. Entonces Jesucristo vino a la humanidad en forma de hombre para entendernos perfectamente bien a nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él fue tentado por Satanás. Y si Jesucristo fue tentado por Satanás, amado joven, no piense que usted no será tentado. Pero así como Jesucristo venció y no se contaminó con el pecado, en esta hora yo le digo, usted tiene el poder para vencer. Porque tiene el Espíritu Santo que lo gobierna, que lo dirige. Usted tiene el poder para reprender todo demonio y no caer en la trampa del enemigo. Si el enemigo fue capaz de presentarse ante el mismo Dios, que él lo conoce, él sabía que Dios tiene el poder y la autoridad. ¿Cómo no se va a acercar a nosotros, que sabe él que estamos trabajando y que estamos agradando a nuestro Dios? Jesucristo, nuestro juez, es decir, es nuestro consolador, alguien que se colocó en nuestro lugar, alguien que pagó nuestra deuda. Qué maravilloso es saber que tenemos un sumo sacerdote. Amado joven, en esta hermosa hora, yo le motivo a usted que está en la presencia del Señor, que no se aleje de Dios, que siempre lo mire como el sumo sacerdote, que siempre lo mire como esa ofrenda grata. Y cuando usted se presente a Él confiadamente en oración, dígale, Señor, yo agradezco que tú te hayas ofrecido como una ofrenda grata, que tú seas mi sumo sacerdote, que tú hayas venido aquí a morir por mí, para darme vida, para perdonarme. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Ahora lo que Jesucristo quiere es que simplemente nosotros le obedezcamos y nos rindamos delante de su presencia. Ya que como podemos ver, los primeros sacerdotes eran muchos y ellos, ¿verdad?, año con año ofrecían sacrificio. Mas Jesús se ofreció una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Esto significa que Jesucristo es celestial, Él es eterno, Él es poderoso. Él, amados hermanos, no tiene comparación. En esta hora, amado joven, yo espero que usted haya comprendido lo que es el sacerdocio terrenal como también el celestial, que podemos ver que el terrenal perece, mas el celestial vive y permanece para siempre. En esta hora oramos y le damos gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por su fidelidad. Recibe honra y gloria, recibe alabanza y adoración. Gracias, Señor, porque es hermoso el privilegio que usted nos concede, el poder estar una vez más aprendiendo de su palabra. Ahora, Señor Jesucristo, hemos recordado que tú eres el único que intercede delante de nuestro Padre, que tú moriste una vez, Señor, que tú te entregaste a sí mismo para el perdón de nuestros pecados, Señor Jesús, que te ofreciste como ofrenda grata, Señor. Permite que cada uno de los jóvenes también, cada momento se presenten delante de ti como una ofrenda agradable, con un olor fragante. Guarda la juventud, mi Dios amado, fortalece a aquel que está débil, sana a aquel que está enfermo, Señor, levanta a aquel joven que ha caído, Padre maravilloso. Oh Espíritu Santo de Dios, pongo la vida de los jóvenes en tus manos. Levanta, Señor, y restaura a aquel que se ha alejado de tus caminos, aquel que no te ha conocido, dale la oportunidad de que te conozca. Adoramos y exaltamos tu nombre, mi Cristo Jesús. A ti sea toda honra y toda gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dios me les bendiga, amados jóvenes. Les amo mucho en el nombre de Cristo Jesús y hasta pronto.